cómo aplicar a tu vida la verdadera ley de atracción. Educabilidad. La educabilidad de un individuo, o su habilidad para aprender mediante la enseñanza que otro imparte, depende en gran parte de la apertura o cerrazón mental del individuo al que se está enseñando. Una educabilidad deficiente se deriva de la arrogancia y de un rígido escepticismo, pero también se deriva de la ingenuidad y credulidad. Una educabilidad elevada se deriva de un equilibrio entre un sano escepticismo y una mente abierta, con anhelo de aprender y cambiar. El gráfico muestra la curva de campana de la educabilidad. Eje Y refleja cuánto aprende el estudiante. Eje X muestra diferentes estados mentales del estudiante: arrogante, cínico, escéptico, profesor, estudiante, confiado, crédulo, ingenuo. El mejor sitio del gráfico para aprender es en la parte alta de la curva, en el punto intermedio y equilibrado de profesor-estudiante. Significa que puedes mantener una proposición en tu mente sin aceptarla ni rechazarla de inmediato. Significa que consideras la información, COMPAC. 2 de 41 un punto intermedio de confianza y escepticismo. Los requisitos para crear cambio y el papel del conocimiento. En todas partes los seres humanos afirman querer que ciertas cosas estén presentes en sus vidas y para toda la humanidad. Decimos querer cosas como la felicidad, salud, paz, prosperidad, libertad, etc. Sin embargo, no somos realmente honestos con nosotros mismos. Creemos que conseguiremos esos anhelos de alguna forma mágica. Cuando les dices a la gente que existen requisitos para conseguir todas esas cosas, cuando les dices que no llegan por ciencia infusa, entonces quizá respondan que no quieren llegar a tanto, que no quieren hacer tanto esfuerzo, etc. De esto trata la ley natural. Las condiciones que deseamos no se manifiestan automáticamente pensando en ellas, o teniendo una sensación respecto a ellas. Existen requisitos concretos para que los seres humanos obtengan las condiciones que dicen querer. Si esos requisitos no se cumplen, las condiciones no se manifestarán. Los requisitos. Necesitamos tener el conocimiento requerido que nos posibilite tomar acción. Dado que los seres humanos, como especie, no tienen lo que dicen querer, por lógica esto nos lleva a dos posibilidades. 1. No se conocen los requisitos. 2. Se conocen los requisitos, pero se los ignora deliberadamente. Mientras este conocimiento siga permaneciendo desconocido o ignorado, la manifestación de las condiciones que decimos desear es imposible. Conocimiento oculto. La información referente a la ley natural es información ocultista, es decir, es conocimiento que ha sido escondido a la humanidad por unos pocos para mantener un diferencial de poder. Esta pirámide representa el conocimiento y la ignorancia. La parte baja representa a la masa ignorante, sin conocimiento. La cúspide de la pirámide representa el conocimiento, la poca gente que sabe, la misma que tiene el conocimiento de cómo funciona la ley natural, los cuerpos del conocimiento. Hay dos cuerpos generales en el conocimiento oculto, igual a arcano. Arcano menor se refiere al conocimiento del microcosmos o de las cosas pequeñas. Trata de las unidades individuales de la conciencia, la psique humana, la psique del individuo. Constituye el conocimiento de la conciencia humana, cómo funciona, cómo opera, etc. Arcano mayor se refiere al conocimiento de las leyes universales. Trata del entendimiento de las leyes muy grandes de la naturaleza que gobiernan el macrocosmos. Las leyes naturales, las cuales son leyes universales invisibles, son parte de esta categoría. Este cuerpo de conocimientos ha sido llamado de varias formas: consecuencialismo, ley del karma, ley moral, ley de Dios, etc. El conocimiento real requiere trabajo, esfuerzo, leer, escuchar, mirar, tiempo, las bases para solucionar problemas. Hay una serie de 3 pasos principales para resolver cualquier tipo de problema, independientemente de cuál sea su naturaleza. Debes hacer un diagnóstico acertado de las causas y factores subyacentes causantes del problema, no de los efectos de los mismos. Del griego, diagnosis, dia, igual a través de. Gnosis, igual a conocimiento. Por lo tanto, diagnosis significa resolver un problema a través o por medio del conocimiento. Percepción versus realidad. Hay 2 maneras de ser engañado: una es creer lo que no es verdad, la otra es negarse a aceptar lo que es verdad. Søren Kierkegaard.
La verdad barra diagonal realidad. La verdad es simplemente eso que es en el presente, y eso que pasó en el pasado. La verdad no existe en el futuro. La verdad es objetiva, no depende de la percepción del ser humano. No importa que nadie la vea, que nadie la conozca o que nadie la quiera ver. La verdad es la que es. La verdad es absoluta, y esta idea choca con el ego de las personas, ya que éste ama la relatividad. La percepción. La percepción no es la realidad, es solo lo que significa ver a través de una lente o un filtro. Lo que está ahí es siempre lo mismo, la percepción es la que varía. La percepción humana puede oscilar y varía ligera o enormemente respecto a la verdad. Debemos alinear nuestra percepción respecto a la realidad existente. Debemos mirar la realidad como lo que es primero, para poder hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo, y poder crear después nuestra propia realidad deseada. 3 líneas blancas horizontales representan una misma verdad que toma lugar. 3 ondas sinusoidales representan los 3 diferentes niveles de percepción de 3 sujetos diferentes. La onda de mayor frecuencia, azul, se alinea o intercepta más veces con la línea blanca, por lo contrario, la onda de menor frecuencia, roja, se alinea mucho menos con la línea blanca. Cuanta más alta sea la frecuencia, más nos conectamos a la verdad, por lo que mayor será nuestro nivel de conciencia y más cerca de la verdad estaremos. A mayor frecuencia barra diagonal vibración, mayor habilidad tendremos de entender y reconocer los patrones. La ley natural. La ley natural es una ciencia, empírica, demostrable, palpable. Constituye el conocimiento de cómo funcionan las leyes inmutables que existen en este universo, y cómo nosotros creamos lo que experimentamos en conjunción con estas leyes operativas. Definición por partes de la ley natural. Ley, condición existente, vinculante e inmutable. Existente, que está presente y operativo, por lo que no se puede ignorar. Vinculante, que tiene un efecto independientemente de lo que pensemos sobre él mismo. No podemos esperar que le importemos a las leyes del universo, simplemente son y operan. Inmutable, nada de lo que hagas puede cambiarlo. El creador y no el ser humano, lo puso en marcha y lo aceptemos o no, lo entendamos o no, nos vincula y ata al mismo. Co-creamos nuestra realidad acorde a esta ley natural, es imposible no hacerlo. Natural, inherente, teniendo su base en la naturaleza, la realidad y la verdad, no creado o causado por el ser humano. Del egipcio, nater, igual a espíritu más, al, igual a relacionado con. Relacionado con el espíritu. Es toda la naturaleza, el dominio espiritual. Definición de trabajo de la ley natural. La ley natural son las condiciones universales no creadas por el hombre, vinculantes e inmutables que gobiernan las consecuencias del comportamiento de todos los seres inteligentes. La ley natural es un cuerpo de leyes espirituales universales que actúan como las dinámicas que gobiernan la conciencia. Conclusión. El conocimiento de estas leyes es un requisito. Debemos tener el conocimiento de cómo funcionan estas leyes para poder alinear nuestro comportamiento con ellas, y crear así la vida y el mundo que realmente deseamos. Es una fuerza impersonal a la que estamos ligados. La conciencia. Definiciones. 1. Es la habilidad del ser de reconocer patrones y significado en relación a eventos que están teniendo lugar, o que han tenido lugar, tanto en uno mismo, microcosmos, como en el reino donde el ser existe y opera, macrocosmos. 2. Es la habilidad de percibir lo que está sucediendo. A mayor conciencia, lograremos un entendimiento más acertado de lo que ocurre en nuestro interior y alrededor. 3. Es la habilidad de percibir, correctamente, la verdad de lo que ha pasado y de lo que está pasando. La expresión de la conciencia. Hay una diferencia entre lo que es la conciencia y cómo se expresa en nuestras vidas. Hay un conocimiento enseñado en tradiciones de todo el mundo en el pasado remoto, conocido en la cristiandad como la Sagrada Trinidad. Nuestra Trinidad interior constituye las expresiones para la conciencia que nos permiten expresarnos y hacernos conocer en esta encarnación, mediante pensamientos, emociones y acciones. Mente barra diagonal pensamientos, Padre, esencia creativa. Es la fuerza creativa que constituye la expresión de la conciencia en el interior del individuo. Los pensamientos no son masculinos ni femeninos, son una fuerza neutra. Emociones barra diagonal corazón, espíritu, esencia sagrada femenina de la conciencia. Las emociones en la conexión mente-cuerpo-espíritu son el espíritu en el que hacemos algo.
Acción, la esencia creativa, pensamiento, se funde con lo femenino, emociones, para dar a luz. El comportamiento, el principio activo masculino que interactúa con el mundo físico. La conciencia no es acción, no es comportamiento, es sentido común, es conocimiento. Del prefijo latino, con, igual a junto. Del verbo latino, siere, igual a saber, entender. Obtenemos, consciere, conciencia, igual a conocer, entender juntos. La conciencia es el sentido común, conocimiento del sentido común. El conocimiento definitivo de la diferencia objetiva entre lo correcto y lo incorrecto, según la ley natural. Ejercitar la conciencia. El ejercicio de la conciencia es la elección con libre albedrío de la acción correcta por encima de la acción incorrecta una vez que el conocimiento definitivo de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, según la ley natural, ha sido adquirido e integrado en el ser. Adquirimos el conocimiento, lo entendemos y actuamos acorde a él. Estructura y comportamiento del cerebro humano. Hay tres estructuras principales que conforman el total del cerebro humano. Cerebro reptil / inferior, R-complex, parte de menor conciencia del cerebro. Compuesto por el tronco encefálico y el cerebelo. Facilita las funciones básicas de supervivencia y del modo lucha-huida. Controla funciones motoras básicas además de la respiración. Parte meramente reactiva al estímulo del cerebro. Cerebro mamífero / medio. Sistema límbico facilita todas las emociones humanas y hace posible que la emoción humana sea sentida en la fisiología, liberando neuropéptidos en el riego sanguíneo para ello. Alberga importantes glándulas como el hipotálamo, el tálamo, la pituitaria y la pineal. Cerebro superior / telencéfalo / materia gris. Neocórtex es donde tiene lugar toda la actividad electroquímica que conforma el modo de pensamiento humano. Concretamente sucede en el caparazón externo del telencéfalo, conocido como neocórtex. Responsable de las funciones de pensamiento elevadas, como la lógica, la intuición y la creatividad. Hemisferios cerebrales. Hemisferio izquierdo, gobierna la lógica, el pensamiento analítico, el pensamiento científico y matemático, así como los procesos lineales de pensamiento. Lado intelectual o el del intelecto. Hemisferio derecho, facilita la creatividad humana, las dinámicas emocionales del ser humano, el pensamiento holístico, ser capaz de ver la imagen de conjunto, reconocimiento de patrones y la compasión, nutrición, cuidados, ética generalizada, equilibrio entre los dos hemisferios. Genera el pensamiento ético. Se desarrollan la conciencia real y la capacidad de reconocer patrones. Dentro de la personalidad del ser se crean la moralidad real y las consideraciones éticas. Se vive desde un equilibrio holístico. El neocórtex gobierna el pensamiento y la ética de orden superior. Conclusión, inteligencia holística o real igual a intelecto, pensamiento lógico más creatividad igual a compasión. Desequilibrio entre los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo domina al derecho, el sistema límbico, cerebro medio, sufre las consecuencias y también empezará a apagarse. Esto significa que el cerebro reptil pasará a tomar el timón de nuestras funciones ejecutivas esenciales, pasando a llevar un estilo de vida tipo estímulo-reacción. La persona es gobernada por el egoísmo y el deseo, desarrollando una personalidad basada en la dominación y el control. Si estamos sobreintelectualizando todo y si estamos demasiado en el hemisferio masculino del cerebro, entonces, los siguientes aspectos son los dominantes: rígido escepticismo, cientificismo, ateísmo, solipsismo, relativismo moral, darwinismo social, eugenética y, en última instancia, autoritarismo. El hemisferio derecho domina al izquierdo, el cerebro reptil no funciona correctamente, el mecanismo de supervivencia lucha-huida se ve dañado. El sistema límbico toma el control de la función ejecutiva del cerebro completo. Dejamos de defendernos y tomar acción ya que somos dominados por las emociones miedo-compasión. Desarrollas la mentalidad de esclavo, una personalidad basada en la sumisión y la ingenuidad. Si estamos demasiado en el hemisferio femenino del cerebro, entonces los siguientes aspectos son los dominantes: ingenuidad, creencia ciega, extremismo religioso, solipsismo, indignidad, odio hacia uno mismo, seguidor de órdenes y, en última instancia, esclavitud voluntaria, división errónea en la visión del mundo. Este es el cisma de la visión del mundo que va de la mano con el cisma del cerebro, o el cisma mental.
Es como ves el mundo, como te ves a ti mismo y a los demás en él. Cuando hay un dominio crónico del cerebro izquierdo, emerge una visión del mundo en el que 1. El universo es un gran accidente. 2. No hay creador, por lo que no existe inteligencia subyacente en la naturaleza. 3. No hay tal cosa como una ley natural /moral /espiritual. 4. La existencia no tiene otro propósito que la de seguir existiendo. Cuando hay un dominio crónico del cerebro derecho, emerge una visión del mundo en el que 1. Dios controla todo evento en la creación. 2. Todos los eventos son preordenados. 3. El libre albedrío es una ilusión y no existe. 4. Como Dios controla todo, el cambio es imposible. 5. La acción, a la larga, no tiene sentido. En medio de estos dos bandos de visiones erróneas de la vida, originadas por desequilibrios en los hemisferios cerebrales, se encuentra la verdad absoluta. Por un lado, la verdad se compone de un factor determinista, como la ley natural, y por otro lado se compone de otro factor PAC, 10 de 41 aleatorio como el libre albedrío. Naturaleza humana vs crianza humana. La naturaleza humana no es inherentemente ni buena ni mala, significando que ésta no es diabólica ni angelical. En vez de eso, deberíamos considerar las condiciones operativas o el entorno en el que existen los seres humanos que influyen en gran manera el comportamiento, creando así la actual condición humana. Somos como ordenadores. Los seres humanos son como ordenadores en el sentido de que somos programables. Si un ordenador tiene el sistema de archivos mal formateado, hay que formatear el disco duro para prepararlo para el sistema operativo. Si a su vez el sistema operativo y los programas de software son malos, entonces el output, o lo que aparece en la pantalla, será malo. Ahora hacemos un paralelismo entre el funcionamiento de los ordenadores y el de las personas. Formato de sistema de archivos, las condiciones operativas, que son esencialmente introducidas por los padres durante los 6 primeros años formativos del niño. Sistema operativo, o plataforma sobre la que otros programas van a funcionar, cultura. Esto quiere decir que si estás inmerso en un mal sistema operativo, ya estás rodeado de un mal entorno. En una mala cultura, se afectará negativamente el resultado. Programas de software incorrectos serían las rígidas y erróneas creencias dogmáticas. Output es la salida o resultado, el comportamiento. La pantalla representa la vida. Como un ordenador, el comportamiento de un ser humano dependerá en gran medida de su programación, o de la calidad de la información introducida, la cual capacita al ser humano para procesar y crear de forma eficiente. La calidad de la información que ha sido introducida determinará la calidad de la información que sale como resultado, cómo construimos nuestra realidad. Trivium, este es el nombre que tenía en las tradiciones antiguas el proceso de creación de nuestra realidad: conocimiento, entendimiento y sabiduría. 1. Conocimiento. Información disponible es la fase de entrada o la fase gramatical. Esto constituye el conocimiento potencial que puede ser reunido, procesado y entendido y entonces se puede actuar en base a él. 2. Entendimiento, proceso de toma de decisiones. Una vez que has interiorizado la información, llegas a una posición de entenderla, sabes lo que significa y reconoces los patrones. Si tienes presente el entendimiento, tus procesos de toma de decisiones van a ir en armonía con lo que dices que quieres. Estos procesos tienen lugar en la mente humana y son elegidos por cada individuo basándose en la información disponible. Si la información es retirada u oculta o si la gente simplemente niega esta información, entonces nunca llegarán a esta segunda etapa de crear la realidad de un modo eficaz. 3. Sabiduría. Comportamiento humano. La sabiduría es el conocimiento y entendimiento que son aplicados de forma activa. Se refiere a lo que haces con lo que has acabado de saber y entender. El comportamiento de cada individuo está basado en la calidad de los procesos de toma de decisiones que han ocurrido en la mente humana, que, a su vez, dependen de la calidad de la información adquirida. 4. Resultado generado. Realidad manifestada. La realidad físicamente manifestada se basa en el comportamiento conjunto. Nadie en particular está creando la gran realidad que estamos experimentando, la estamos creando compartida en el conjunto. Todos los comportamientos unidos crean el resultado que se genera en la pantalla de la vida. La realidad manifestada es la calidad de la condición que se manifiesta en cualquier sociedad dada, y está basada en la calidad del comportamiento humano conjunto de esa sociedad. Principios de la ley natural.
Los principios deberían de ser siempre lo primero y más importante. La ley natural es expresada mediante 7 principios herméticos en referencia a Hermés Trismegisto, subyacentes básicos, más un octavo. Estos principios, juntos, constituyen una llave maestra a través de la cual la sabiduría universal, incluyendo el conocimiento de los requerimientos para obtener lo que deseamos, es desvelada. Son principios vinculantes que son inmutables, son leyes en operatividad que no pueden ser cambiadas. Mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Los pensamientos llevan a manifestación las cosas y los acontecimientos. Los pensamientos crean nuestro estado de existencia y la calidad de nuestra experiencia aquí, en la Tierra. Por tanto, responsabilízate de todo lo que creas, haciéndote responsable de todo aquello que piensas. 1. Mentalismo. Todo en la creación es una manifestación de la mente, el todo es mente. Todo lo que pasa ha de ser el resultado de un estado mental que le precedió, porque todo pensamiento viene antes de que se forme la realidad física. Los pensamientos crean nuestro estado de existencia y la calidad de nuestra experiencia en la Tierra. Los pensamientos conducen a la manifestación de cosas y eventos, crean condiciones y cosas, por lo que pensamos es responsabilidad nuestra, ya que actuamos como pensamos. Los pensamientos y emociones dirigen los comportamientos, por lo que estos no cambian de repente. Si quieres cambiar tu realidad, primero debes cambiar tu forma de pensar. 2. Correspondencia. Aquello que está arriba, macrocosmos, es igual o parecido a lo que está abajo, microcosmos. Son reflejos el uno del otro, no se pueden separar. El universo está en el interior del individuo y el universo entero es como un individuo. Conocer el funcionamiento del individuo ayudará a comprender las leyes del macrocosmos, y conocer este nos ayudará a entender la conciencia del individuo. La realidad es fráctal, patrones matemáticos generados autosemejantes. Ejemplo, la estructura del átomo es similar a la del sistema solar, etc. El universo es holográfico y fráctal. El todo está contenido en las partes, y viceversa. El universo es fráctal o autosemejante a lo largo de todas las escalas de existencia. El macrocosmos es conformado por las leyes que gobiernan los aspectos grandes de las cosas, como la creación, que erróneamente consideramos externas a nosotros. El microcosmos es lo muy pequeño, o las unidades individuales que forman el todo en su agregado. Todo está contenido en todas las partes más pequeñas. 3. Vibración. No existe el reposo, la muerte o el no movimiento. No existe nada en la creación que esté en reposo, todo está en movimiento, en vibración. El universo no tiene verdadera solidez, tal y como la imaginamos a nivel macrocósmico. La materia es simplemente energía en un estado determinado de vibración. Todo el universo, como nosotros mismos, es espíritu teniendo una experiencia en la solidez, y aumentando así en conciencia. 4. Polaridad. Todo tiene una naturaleza dual en sí mismo. Hay polaridades en todo lo que existe, todo tiene polos, y todo tiene su par de opuestos. Los opuestos son idénticos en su naturaleza, pero diferentes en su grado, opuestos a nuestra percepción, pero la misma cosa al nivel fundamental. Los extremos se encuentran, se mezclan, juegan el uno con el otro. Lo masculino y femenino necesitan mezclarse en cierto nivel de la realidad. A niveles del campo unificado, todo es conciencia. Sin embargo, en este nivel, hay diferencias en la conciencia. En este nivel necesitamos entender algunas cosas porque necesitamos cambiar y rectificarlas. 5. Ritmo. Todo fluye, fuera y dentro, todo tiene sus olas. Todas las cosas ascienden y descienden, así que todo tiene un ritmo o pulso en ello. Hay tendencias que existen en la energía. El movimiento del péndulo se manifiesta en todo lo que experimentamos y percibimos. La medida del balanceo a la derecha es la medida del balanceo a la izquierda, el ritmo compensa, es solo un contrario. El ritmo es una tendencia. 6. Causa y efecto. Cada causa tiene su efecto y cada efecto tiene su causa. Todo lo que ocurre, pasa de acuerdo a la ley. La suerte es un nombre para una ley no reconocida, hay muchos planos de causación, pero nada escapa a la ley. El libre albedrío existe, sí, pero no para ignorar la ley sin consecuencias. Existe un lapso de tiempo entre la causa y el efecto, por esto a veces resulta difícil reconocer el patrón de causa y efecto, o también lo que conocemos como karma.
Esta no funciona en proporción de 1 a 1, es más complicado que todo eso, ya que no solo acumulamos karma con la acción. Vivimos en un escenario lleno de karma agregado y acumulado, muchas veces por nuestra propia inacción ante el mal que nos rodea. Plano de los efectos, mundo físico. Para poder cambiar nuestra situación, necesitamos tener el entendimiento de por qué estamos en esa situación concreta. Necesitamos saber cuáles fueron los factores causantes, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, que han llevado a que tengan lugar las condiciones actuales. El por qué es la única fuente de poder real. Nada se cambia desde el plano de los efectos, ni desde el pasado. Lo que ya es, y ya ha sido manifestado, no se puede cambiar, solo se puede cambiar lo que está empezando ahora. Los efectos del presente se hallan pues en las causas generadas en el pasado. Deja de mirar los síntomas y los efectos. Plano de las causas, todo lo que se manifiesta en el plano físico, debe primero manifestarse a nivel mental. El plano de la causalidad es donde las causas se ponen en movimiento, antes de llegar a manifestarse como realidades en el plano de los efectos. Este plano de las causalidades constituye los factores causales, el porqué que subyace y precede a todas las cosas y eventos manifestados. Todo el poder para afectar al cambio reside en este plano de la realidad. La conciencia humana debe alejarse del plano de los efectos e ir al plano de la causalidad. Todo nuestro poder debe entonces enfocarse en las causas. 7. Género. El género existe en todo. Todas las cosas tienen sus principios o componentes masculinos y femeninos. El género se manifiesta en todos los planos de la existencia, espiritual, mental, físico, etc. Género mental es el estado de coexistencia entre los aspectos masculinos y femeninos de la mente humana. El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro facilita en gran parte los aspectos masculinos de la mente, tales como el intelecto, la lógica, el pensamiento analítico y lineal. El hemisferio derecho de nuestro cerebro facilita en gran parte los aspectos femeninos como la intuición, la creatividad, la compasión y los procesos de pensamiento holístico. 8. El principio perdido es el principio generativo. Es el principio encapsulador que contiene a todos los demás principios. Se lo conoce como principio generativo o principio que gobierna la creación. Ha de estar siempre presente para que cualquier cosa se manifieste. Esto se refiere a lo que te importa, a lo que estás cuidando / atendiendo / prestando atención y ayudando a crecer. En que aplicas tu energía, en que te estás enfocando para que éste sea generado. Esto se representa con 7 esferas que a su vez son contenidas por una 8ª esfera más. Estas 8 esferas forman la llamada semilla de la vida, divisas espirituales. Hay 2 monedas espirituales, el tiempo y la atención. Esta analogía puede ser vista en los dichos gastar el tiempo, spend time, y prestar atención, pay attention. Cualquier información o esfuerzo en el que ponemos nuestro tiempo y atención, acabamos recibiendo algo a cambio por la inversión de estas monedas. Este y no otro es el dinero real. El dinero que usamos es el limitador de energía del sistema. En inglés se le llama currency, corriente, porque nos hacen creer que es la corriente en el sistema de energía, cuando es un modo de control mental. Nada de lo que nos dicen es realmente el dinero. El dinero material solo es una cosa, es la resistencia al cambio en el sistema. El dinero es un modo de esclavitud por el cual siempre será muy difícil crear cambios reales y duraderos. Allí donde ponemos nuestro dinero espiritual, tiempo más atención, y si lo depositamos en las metas correctas, y aplicamos sabiamente, acabaremos obteniendo algo a cambio, verdadero dinero, en inglés, money, mana, igual a un ojo. Verdadera visión espiritual, la habilidad de ver y desocultar algo. Retorno en forma de conocimiento, entendimiento, habilidades, maestría y empoderamiento. La imagen de abajo representa como la calidad general de nuestra atención como especie, afectará a nuestro mundo, de acuerdo al principio de correspondencia, así como vaya el microcosmos, irá el macrocosmos. El mundo creado, representado como una piscina, será aquel que los individuos, representados en 2 cubos, formen en base a la información a la que acceden. Buena info a la izquierda / info contaminada a la derecha. Conclusión, debemos invertir sabiamente nuestro dinero espiritual, mana. Debemos mejorar la calidad de nuestra atención,
depositándola sobre información que es capaz de mejorarnos a nosotros mismos y a la condición humana. ¿Haciendo qué gasto mi tiempo? ¿A qué presto atención? ¿Qué clase de calidad estoy recibiendo a cambio de mis inversiones de tiempo y atención? Otras lecturas y conceptos de la ley natural. Los grupos dogmáticos y religiosos no siempre están equivocados en todo aquello que pregonan. La regla de oro de toda manipulación siempre ha sido mezclar verdades con mentiras. He aquí una serie de frases provenientes de los grupos mencionados, los cuales son del todo acertadas. Ley o leyes de causa y efecto, ciencia. El efecto sigue invariablemente a la causa. Por cada acción existe una reacción contraria igual. Ley o leyes de la atracción, nueva era. La energía que emitimos es la energía que atraemos. La energía fluye donde fluye la atención. Así como piensas, sientes y actúas, así eres. Ley moral o karma, consecuencialismo. Cosechas lo que siembras. La regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti mismo. O, lo que tiene más fuerza y exactitud. No hagas a los demás lo que tú preferirías no hacerte a ti mismo. Expresiones de la ley natural. La ley natural entra en funcionamiento o tiene lugar en la vida humana a través de 5 expresiones básicas. Cada una de estas tiene un aspecto positivo y uno de negativo, por lo que esto nos da un total de 10 expresiones de la ley natural. Se aplican individual y colectivamente, afectando a todo ser viviente en la Tierra. 1. Polaridad generativa, que usamos para crear es la fuerza o energía que usamos al nivel básico para empezar el proceso de co-creación, con las leyes naturales. También es la fuerza que usamos para generar o crear la calidad de nuestras experiencias. Aspecto positivo, amor, conciencia. El amor es la fuerza que nos ayuda a volvernos abiertos a la verdad y a expandir nuestro estado de conciencia. Aspecto negativo, miedo, inconsciencia. El miedo es la base para la inconsciencia, es la fuerza que contrae y apaga la conciencia, la que nos cierra a la verdad. Tenemos miedo a la responsabilidad que trae implícita el conocimiento, y a tener que actuar en base a ese conocimiento, ya que requiere mucho coraje. 2. La expresión iniciadora, como empieza es el primer paso de resultados tangibles y reconocibles. Es lo que producimos en nuestras vidas tras poner la dinámica en movimiento, tras escoger entre las polaridades generativas del amor o el miedo. Aspecto positivo, conocimiento, aceptación de la verdad. Aspecto negativo, ignorancia, rechazo a la verdad. 3. La expresión interior, lo que pasa en nuestro interior. Aspecto positivo, soberanía, monarquía interna igual a un gobernante interior igual a no ser esclavo. Como estado de conciencia, la soberanía significa que uno ha unificado los 3 aspectos de la conciencia, por lo que no hay contradicción interna entre sus pensamientos, emociones y acciones. Formas de soberanía son, verdadero autocontrol, verdadera maestría de uno mismo, verdadero amor a uno mismo y la verdadera posesión de uno mismo. No se es esclavo. Si tenemos monarquía interna, podemos tener anarquía externa. Aspecto negativo, confusión, anarquía interna. No hay maestría sobre uno mismo. La confusión es el estado mental en el que el ser está gobernado por el miedo y la ignorancia. La confusión puede ser vista como oposición en el interior de la conciencia de uno mismo, de modo que los sentimientos, pensamientos y acciones están en contradicción unos con otros. Esto significa que no hay autocontrol ni autodisciplina, ergo no hay amor por uno mismo. 4. La expresión externa, lo que pasa en la sociedad. Aspecto positivo, libertad, anarquía externa. No existen gobernantes exteriores. La verdadera libertad para todos debería ser vista como la meta para el desarrollo espiritual. Un estado tal solo se puede manifestar como resultado de la adherencia de la sociedad a la ley natural. Aspecto negativo, control, monarquía externa. Totalitarismo, esclavitud. La concentración de poder ilusorio en manos de instituciones como el gobierno. El control es el sendero que lleva a todo tipo de formas del mal y la destrucción, resulta cuando una sociedad vive en oposición directa a la ley natural. 5. Manifestación, el resultado que creamos. Aspecto positivo, orden, bondad manifestada. Representa todo lo que decimos que queremos, y solo resulta cuando hay equilibrio o justicia. La justicia a su vez viene mediante la adhesión a la ley natural.
La justicia solamente puede estar presente cuando la verdad ha sido aceptada en nuestras vidas, y nuestro comportamiento ha sido armonizado con la ley natural. Aspecto negativo: caos, mal manifestado. Es el opuesto exacto de lo que decimos que queremos. El caos resulta cuando existe desequilibrio e injusticia, resultantes a su vez de la ignorancia de la verdad, y un comportamiento que está en directa oposición con la ley natural. Moralidad. Un profundo entendimiento de la moralidad, que son los principios que conciernen la distinción entre el buen y el mal comportamiento, yace en el mismísimo corazón de la ley natural. La moralidad es el verdadero sentido común. La moralidad, por definición, diferencia objetivamente lo correcto de lo incorrecto. La moralidad no es la izquierda contra la derecha, es bien versus mal. El paradigma de ser de izquierdas o de derechas es falso. Es solo una distracción puesta ahí para que no se preste atención ni se entienda la verdadera diferencia, real y objetiva, entre lo bueno y malo. Usamos la misma palabra bien, right, o correcto, para denotar lo acertado y lo moral. Esto es así porque significan lo mismo, correcto es moral. Correcto significa que está alineado con aquello que es verdad, significa literalmente, por definición, que si es verdadero entonces es moral. Cuanto más sigues aquello que es falso y que no está basado en la verdad, tanto más sigues el camino de la inmoralidad, de lo malo. Tenemos que llegar a saber lo que es verdad respecto a lo bueno y lo malo, si queremos ser capaces de escoger con sabiduría entre estas dos opciones de comportamiento, bueno versus malo. Lo bueno y lo malo no existen como constructos en el cerebro humano. Si aceptas que en la naturaleza no hay una diferencia objetiva entre lo bueno y lo malo, entonces estás aceptando el satanismo, que proviene directamente del ocultismo oscuro. El concepto de relativismo moral es una creencia satánica, como bien demuestran los 4 pilares del satanismo. 1. La autopreservación es la mayor aspiración y nada la supera. 2. No hay diferencia objetiva entre el bien y el mal. El bien es lo que está bien para mí, el mal es lo que es malo para mí. 3. Darwinismo social. Una oligarquía que ha de dirigir al rebaño, porque ellos saben más y son mejores. 4. Eugenesia. Dado que nosotros somos en última instancia Dios, nosotros decidimos lo que es real y lo que no lo es. Somos Dios, por lo que nosotros decidimos quién va a vivir y quién va a morir. Bueno, correcto, basado en la verdad. Ejemplo, 5 más 5 igual a 10. Malo, incorrecto, no basado en la verdad. Ejemplo, 5 más 5 igual a 9. Moral, en armonía con la ley natural. Inmoral, en oposición a la ley natural. Las acciones basadas en esto, lo bueno igual a correcto igual a moral igual a en armonía con la ley natural, no resultan dañinas para ningún ser viviente. Las acciones basadas en esto, lo malo igual a incorrecto igual a inmoral igual a en oposición a la ley natural, dan como resultado daño a otros seres vivientes, conociendo los derechos. Un bien no puede ser definido sin apelar a su contraparte negativa. No podemos definir el bien sin hacer referencia al mal, ya que definimos el bien como una acción que no resulta en un daño a ningún ser vivo. El bien solo puede ser definido apofáticamente, lo que significa que debemos entender lo que está mal, declarando entonces todo lo que se sale de los parámetros de la mala acción como bien. Los derechos, el tener a bien hacer, en inglés, have the right to do, son más fácilmente entendidos cuando se los considera mediante la investigación apofática, o el proceso de apófasis. Este proceso nos ayuda a entender lo que el derecho, tener a bien hacer, es, mediante la comprensión de que acciones no son correctas porque causan daño a otros. Por tanto, es un proceso de pensamiento inductivo. Consiste en horadar a través de las inconsistencias y preguntarse: ¿es esto inconsistente? ¿Es eso no cierto? Apófisis versus catáfasis. La investigación apofática y catafática. Apófisis es la afirmación a través de la negación. Se refiere a definir algo a partir de lo que sabemos que no es. Es un método de razonamiento lógico o deductivo por el cual llegas al conocimiento de algo mediante la exclusión de los conocidos negativos. Pones las inconsistencias lógicas a un lado y dices, esto no es lo que es. La investigación apofática debe ser delimitada de lo que se conoce como investigación catafática. La investigación catafática significa que estás llegando a la verdad a través de un proceso de razonamiento deductivo. Transgresiones de la ley natural. Haremos entonces, apófisis,
para detectar aquellas conductas o acciones transgresoras que sabemos resultan en un daño a otras personas o animales. Existen muchas acciones transgresoras de la ley natural, pero las siguientes 6 palabras lo abarcan todo. 1. Matar/asesinar. Matar no siempre es una mala acción, ya que por definición puede ocurrir en defensa propia, pero asesinar siempre es inmoral, incorrecto, malo. Asesinar, por definición, implica que das el primer paso para matar a alguien, atacas a ese alguien, y por lo tanto no tienes derecho a hacerlo. La iniciación de violencia es siempre una mala acción. 2. Violar. Estás coartando el libre albedrío de otra persona y le haces asociarse sexualmente con quien no quiere hacerlo. 3. Robo. Es tomar propiedad de lo que no te pertenece. No tienes derecho de coger lo que no te pertenece. Todos los derechos son derechos de propiedad. 4. Intrusión, es entrar en la propiedad o refugio de otra persona que la cuida y ocupa, sin su permiso ni consentimiento, e invadiendo su privacidad y espacio se le roba su seguridad en el proceso. 5. Coacción, significa forzar a alguien mediante la amenaza de violencia para que su libre albedrío cumpla con tu voluntad, quiera el susodicho o no. Conclusiones. Podemos reducir estas palabras a esto: malas acciones. Toda acción dañina que el ser humano es capaz de hacer es una forma de robo. Solo hay una mala acción, solo hay una manera de hacer mal a otra persona: robando. Siempre que se comete una mala acción se está robando cierto tipo de propiedad, propio, apropiado o correcto. Todos los derechos bien son derechos de propiedad y todos los males son robos de propiedad. La vida es una forma de propiedad, por lo que tomar la vida que no tienes derecho bien de tomar es una forma de transgresión de la ley natural. Los derechos son formas de propiedad. La libertad es una forma de propiedad. Nada ni nadie tiene el derecho bien de privar de libertad a otra persona. Para que ocurra una mala acción o violación de la ley natural, se debe haber tenido que dañar a un ser vivo o a su propiedad. Cualquier acción que no cause un daño así es un bien derecho igual a la comprensión de lo que está bien hecho a través de la comprensión de lo que es la acción mala. No hay tal cosa como delegar un mal a alguien. Todos tenemos los mismos bien derechos y ningún gobierno ni nadie tiene legitimidad para dictar cuáles son los derechos de cada uno. Los bienes derechos, así como las leyes de la naturaleza, provienen del Creador del universo, no proceden de los seres humanos. Buen camino/mal camino. La ley natural siempre mantiene la verdad, independientemente del sistema de creencias de la población. Como la ley natural está ya en efecto, la diferencia entre bien y mal no depende de las creencias de nadie. Eso significa que no importa cuánta gente acuerde que un mal puede ser convertido en un bien derecho, o un bien derecho en un mal. Hay verdades eternas que necesitan ser comprendidas. Podemos creer que podemos hacer eso, y actuar como tal, pero la realidad es que no puede ser hecho de verdad, ya que un bien derecho siempre seguirá siendo un bien derecho, y un mal siempre seguirá siendo un mal. Desgraciadamente, muchos seres humanos creen erróneamente que es moralmente posible para ellos crear y delegar derechos bienes, que no existen, o quitar bienes derechos reales de la gente que sí existen. Ante la duda de si una acción está o no en armonía con la ley natural, podemos visualizar el escenario de un planeta en el que haya solo 2 personas. El comportamiento visualizado en esa situación sigue siendo un bien derecho o un mal, sea cual sea el tamaño de la población y sin importar cuánta gente pueda creer de otra forma. Los impuestos. Los impuestos son la reclamación de un grupo de personas que se hacen llamar gobierno, de que se les ha dado el bien derecho de confiscar un porcentaje arbitrariamente elegido del producto del trabajo, una forma de propiedad de otro individuo, esté de acuerdo el sujeto o no. La confiscación viene dada a través de cierto tipo de violencia, multas o amenazas respecto a sus bienes y su libertad, cárcel, robo de libertad física de movimiento, o incluso haciendo daño físico directo sobre ellos. La práctica de los impuestos siempre es justificada, igual a crean un derecho bien, por aquellos que afirman que esta práctica es necesaria y requerida para defender el bien común. Justificar, del latín just, igual a derecho o ley más, facere, igual a crear o hacer. Si estamos de acuerdo en que la esclavitud es la confiscación involuntaria del 100% del producto de la labor de otro ser humano, deberíamos de ver que no hay porcentaje más bajo de esa confiscación por el cual la esclavitud deje de serlo. No puede haber otro porcentaje que no sea cero, para que esto no constituya esclavitud.
Tratar de justificar los impuestos diciendo que sirven para crear bienes comunes es como decir, soy informático, así que quieras o no, seré tu informático. Lo primero que sucede es que a la persona se le arrebata el derecho de poder elegir. Todas las formas de impuestos son coacción. Los impuestos son un eufemismo para el robo, la violencia y la esclavitud, prácticas en las que, de hecho, están basadas. Dado que ningún individuo sobre la tierra tiene el derecho de reclamar el producto de la labor de otro, este comportamiento no puede ser delegado en un grupo de personas y llamado un bien derecho. Todo tipo de impuestos son siempre un mal, de acuerdo a la ley natural, porque están basados en la destrucción del libre albedrío, la coacción y la violencia. La prohibición es la reclamación de que un grupo de personas que se hacen llamar a sí mismas gobierno tienen el derecho bien de prohibir que otros introduzcan cualquier sustancia dada en sus propios cuerpos, y si los otros se niegan a obedecer esos términos, serán multados o encarcelados. Tendría que ser obvio por sí mismo que si el cuerpo de un individuo es de hecho su propiedad, por tanto, ese individuo conserva siempre el derecho natural de lo que será o no será puesto en su propiedad, que es su cuerpo. La prohibición es meramente una reclamación sobre la propiedad del cuerpo de otra persona, es decir, esclavitud. Por tanto, la prohibición es solo un eufemismo para la esclavitud, que está respaldado por la violencia sin importar las justificaciones hechas por aquellos que reclaman que estas prácticas son necesarias para el bien común. Dado que ningún individuo en la tierra tiene el derecho bien de reclamar la propiedad del cuerpo de otro, este comportamiento nunca puede ser delegado en un grupo y mágicamente ser convertido en derecho bien. Por tanto, todas las formas de prohibición están siempre mal de acuerdo a la ley natural, no importa en relación a qué se trate esa prohibición. Siempre hacen uso de la justificación del bien común para que aceptemos la esclavitud. Permisos y licencias. Los permisos y licencias son reclamaciones de un grupo de personas que se llaman a sí mismas gobierno, de que se les ha dado el derecho bien de impedir que otros ejerciten comportamientos específicos, incluso si esos comportamientos no causan daño ni a terceros ni a sus propiedades, a no ser que pidan, rueguen o paguen al gobierno un permiso para poder ejercitar esos comportamientos. Esto invoca la reclamación de que los derechos bienes son casi privilegios que el gobierno puede conceder o revocar en cualquier momento, basándose en las preferencias de las personas que hay en el gobierno. Si recordamos que la definición de bien derecho es cualquier acción que no cause daño a otros seres vivos o a su propiedad, no existe cosa tal como el derecho bien de impedir a otra persona que ejerza un derecho bien. La reclamación sobre los derechos bienes de otra persona se llama esclavitud. Más aún, es la pretensión de ser Dios, la declaración de que los derechos de los demás fluyen de ti. Por tanto, emitir licencias y permisos son meros eufemismos para la esclavitud, sin importar las justificaciones de aquellos que pretenden que estas prácticas son necesarias para el bien común. Dado que ningún individuo en ningún lugar de la tierra tiene el derecho de reclamar los derechos bienes de otra persona, semejante comportamiento nunca puede ser delegado a un grupo y mágicamente pasar a llamarse derecho bien. Por tanto, toda forma de licencias y permisos, de acuerdo a la ley natural, son siempre malas acciones, porque están basadas en la coacción y el robo de los derechos bienes de otros. Fuerza versus violencia. Necesitamos entender que estos dos conceptos son completamente opuestos el uno del otro. No son ni remotamente similares. Veamos las diferencias. Fuerza. La fuerza es la capacidad para el trabajo o para causar cambio físico, energía, fuerza, poder activo. Para que cualquier cambio tenga lugar en el mundo físico de cualquier capacidad, la fuerza ha de ser usada y aplicada. No hay nada que puedas hacer que no requiera fuerza si quieres realizar un cambio físico. La fuerza es una acción que está en armonía con la moralidad y la ley natural porque no viola los derechos bienes de los demás. La fuerza en sí misma no es violencia como tal, es una acción que uno siempre tiene el derecho bien de tomar. Esto incluye la defensa física de la persona de uno, de su cuerpo contra el acto de violencia. Violencia. Nadie tiene el derecho de promulgar la violencia. La violencia es la iniciación inmoral de poder físico para coartar, para obligar, para tener a raya sin derecho bien. Violencia implica siempre comenzarla, iniciación, esa es la palabra clave. Importa muchísimo quien inicia la violencia ya que es quien golpea primero. Cuando una persona agredida golpea de vuelta, no comete un mal acto adicional,
ya que mantiene su derecho bien a defenderse neutralizando dicho ataque. Ergo, las malas acciones cometidas son solo una. La violencia es acción coercitiva que siempre está en oposición a la moralidad y a la ley natural, porque involucra la violación de los derechos bienes de los demás. Por eso se llama violencia, porque es una violación. La violencia es una acción que nadie posee nunca el derecho de cometer. Los seres humanos poseen el derecho de defenderse a sí mismos de la violencia con fuerza física defensiva. La persona que es abordada con violencia posee el derecho bien de detener a la persona que está llevando a cabo la violencia para que deje de hacerle daño, con la cantidad de fuerza necesaria para detener el ataque o asalto, incluyendo fuerza letal. Se convierte mágicamente la violencia en un derecho bien cuando es cometida por el gobierno, cuando, por ejemplo, el gobierno desactiva los derechos de reunión y expresión, o cuando roban directamente a la gente mediante este eufemismo de esclavitud llamado impuestos, o cuando nos dicen lo que podemos o no podemos consumir, hacer o dejar de hacer. La respuesta es no. Todas estas cosas son formas de esclavitud. El gobierno no tiene mayor derecho de hacer todas estas cosas que cualquier otro individuo, es decir, no tiene ningún derecho. Los dos pilares de la iluminación. La iluminación verdadera significa saber lo que está pasando a tu alrededor y en tu interior. Es conocer la diferencia objetiva entre el bien y el mal y vivir acorde a eso en tu vida cotidiana. Significa no agredir a los seres humanos, pero no estar de acuerdo en ser agredido por ellos tampoco. Los dos pilares de la iluminación son: el primer pilar es el principio femenino sagrado o principio de no agresión. Es la simple ley de no sumarse a la violencia. No robar, no coger lo que no es de uno, material, vida, propiedad, derecho bien. Respeta el libre albedrío de la gente, sus derechos, sus vidas y sus propiedades. No hagas lo que no quieras que te sea hecho. El segundo pilar de la iluminación es el principio sagrado masculino o principio de autodefensa. Tu cuerpo es tu propiedad y tienes el derecho bien de defenderlo cuando es agredido. Los seres vivos tienen el derecho bien inherente de usar la fuerza para defenderse de la violencia conducida por otros contra ellos. La propiedad. Debemos tener una comprensión profunda de lo que es y no es de nuestra propiedad. La tierra es una prisión para ladrones, para gente que quiere coger cosas que no son suyas, y no respetan la propiedad ajena. La ley natural puede ser esencialmente reducida a una sola ley espiritual: no robar. Has de entender que todos los derechos bien son derechos bienes de propiedad. Deja de coger la propiedad de otros seres, deja de aprobar el robo de la propiedad de otros seres. Definición de propiedad. Poseer una cosa significa que el individuo mantiene tres cosas básicas. 1. Posesión legítima, significa que se adquiere algo sin dañar a nadie, se posee legítimamente. Estás en posesión de ello, lo tienes en tu posesión, es tuyo. 2. Control del uso, tú controlas el uso de esa propiedad, te pertenece. 3. Responsabilidad, significa mantener una responsabilidad personal por una posesión. La ley de la libertad. Es una de las leyes básicas dentro del cuerpo de la ley natural. La ley de la libertad declara que la libertad y la moralidad son directamente proporcionales. Es una ecuación matemática que funciona el 100% de las veces sin fallos. Si se incrementa la moralidad, se incrementa la libertad. Si la moralidad declina, la libertad declina. Cuanto más moral es la población, más libre se vuelve, y cuanto más inmoral es la población, más profundamente entra en las ataduras de la esclavitud. La presencia de la verdad y la moralidad en las vidas de las personas de cualquier sociedad es siempre inversamente proporcional a la presencia de la tiranía y la esclavitud es esa sociedad. Cuanta más verdad y moralidad hay, tanta menos tiranía y esclavitud hay; cuanta menos verdad y moralidad hay, tanta más tiranía y esclavitud hay. Esa es la ley de la libertad. Ley natural versus ley del hombre, gobierno. La lógica, sí. Tal cosa, entonces. Si una ley particular creada por el hombre está en armonía con la ley natural, entonces se deduce lógicamente que es redundante, ya que declara una verdad que ya está ahí, es inherente, preexistente y evidente por sí misma. Por lo tanto, escribir ese concepto y llamarlo ley es irrelevante e innecesario. Si una ley particular creada por el hombre está en oposición directa a la ley natural, entonces se deduce lógicamente que es falsa y también inmoral. Porque si no está basada en la ley natural significa que está haciendo algo que daña a alguien,
Al quitarle algo que no le pertenece, como los impuestos, permisos y licencias, etc. Por lo tanto, es malo y no puede ser vinculante legítimamente para nadie. No puedes escribir algo y decir: esto es moralmente vinculante para ti, aunque cause daño, pero has de obedecer. Conclusión: a la luz de la ley natural, la ley del hombre es irrelevante e innecesaria. Porque si está en armonía con la ley natural, es redundante, y si está en directa oposición a la ley natural, es completamente inmoral. Este es un sistema de esclavitud que no es necesario. Igualdad, bajo la ley natural. Bajo la ley natural hay igualdad perfecta. Cada uno tiene exactamente los mismos derechos bienes. Nadie tiene más o menos derechos bienes que ningún otro. Los derechos bienes no son creados por la humanidad, son el derecho de nacimiento de la humanidad, otorgados por el Creador del universo. Por tanto, ningún humano ni grupo de humanos posee la competencia de conceder y revocar derechos bienes a ningún otro. Nadie puede crear un nuevo derecho bien, nadie puede concederle un derecho bien a alguien, ni negárselo, aunque que de hecho esté haciendo mal. Esa posibilidad no existe, nunca ha existido y nunca lo hará. El gobierno. Etimológicamente el inglés government proviene del verbo latino gubernare, igual a controlar. Nombre latino, means, igual a mente. Por tanto, el significado de gubernare es igual a controlar la mente, igual a control mental. Autoridad, jurisdicción. El gobierno está construido por este concepto ilusorio que a su vez está basado en otra ilusión llamada jurisdicción. Esta palabra proviene del sustantivo latín, jus, juris, igual a ley, y del verbo latín, dictere, igual a decir, hablar. Por tanto, el significado de jurisdicción es igual a decir lo que es ley. La autoridad es la ilusión de una mente enferma basada enteramente en la violencia y construida sobre la errónea y dogmática creencia de que cierta gente son los maestros que tienen el derecho bien moral de decretar órdenes, y los demás son esclavos que tienen la obligación moral de obedecerlas. La creencia en la legitimidad de la autoridad es la creencia en la legitimidad de la esclavitud, del viejo al nuevo orden mundial. El sistema de control y esclavitud trata de limitar el libre albedrío a través de la destrucción de la posibilidad. El viejo orden mundial solía estar regido por la religión y los reyes sacerdotes. Su mensaje era: nosotros estamos entre tú y Dios, somos los intercesores, los intermediarios. Nosotros hacemos las leyes, vosotros sois sujetos, esclavos. Obedeceréis o sufriréis nuestra ira. Lo que han hecho es tomar el concepto del gobernante único existente en el viejo orden mundial, y lo han sustituido por el de una clase gobernante, llamada gobierno. Son ellos quienes deciden ahora lo que puedes o no hacer, ya que están ahora en la cúspide de la pirámide. Han cambiado el gobierno de una monarquía por el gobierno de una especie de oligarquía, pero el concepto es el mismo: somos los amos morales a quienes vosotros tenéis la obligación moral de obedecer, puesto que sois la clase esclava. La gente ya no cree en el rey sacerdote, así que han creado una institución en la que la autoridad está difundida entre mucha gente. Religión. Del verbo en latín, religare, igual a reunirse con. Refrenar, mantener refrenado de avanzar mediante ataduras o ligaduras. Es un sistema de control basado en creencias dogmáticas, no desafiadas ni cuestionadas, que retienen a la mente en una prisión con el fin de mantener limitado el progreso de la conciencia. Hemos de empezar a hacer de la verdad nuestra religión, la verdadera división. Solo hay una gran división que separa a la humanidad en dos tipos distintos de individuos. El criterio para esta división es si un individuo cree o no en la autoridad, y por tanto si cree en la legitimidad de la esclavitud. Estatistas y anarquistas. Todas estas son técnicas del divide y vencerás, raza, religión, sexualidad, ingresos, etc. En este caso el engaño pasa por dividir a la gente entre estatistas y anarquistas. Estatismo, la idea es que un pequeño grupo de personas tiene el derecho de secuestrar, encarcelar, abusar, robar y matar para que podamos ser protegidos de la gente que secuestra, abusa, roba y mata gente. El estatista es un individuo que erróneamente cree que existe una cosa tal como la autoridad establecida en ciertos humanos, dándoles mágicamente el derecho bien de gobernar sobre las demás personas. Esta autoridad significa que cierta gente que llamamos gobierno tiene el derecho bien moral de emitir órdenes a aquellos a quienes gobiernan, aquellos que están bajo su jurisdicción.
y que sus sujetos o esclavos tienen la obligación moral de obedecer los dictados arbitrarios o leyes, impuestos por los amos. Un estatista es alguien que cree en la legitimidad de la esclavitud. Anarquismo, del prefijo griego, an igual a sin, ausencia de. Del sustantivo griego, arcan igual a amo o gobernante externo que manda sobre otros. Por tanto, anarquía no significa sin reglas, significa sin gobernantes externos impuestos. El verdadero anarquista es el que sabe que nunca puede haber legitimidad para la autoridad o el gobierno, porque esos términos son eufemismos para la violencia, la esclavitud y la coerción, que son siempre inmorales y en oposición a la ley natural. Anarquía es el estado de existencia en el que no hayamos ni esclavos, por tanto, anarquía significa ausencia de esclavitud, libertad. Por tanto, un estatista es igual a un arconista y un anarquista es igual a un anarconista. Han conseguido que creamos, mediante la programación de nuestras mentes, que la ausencia del estado de esclavitud significa el caos en vez de la libertad, el miedo al caos. El caos ha de ser visto como un maestro duro, pero maestro, al fin y al cabo. El caos nos enseña a través del proceso apofático lo que no hemos de hacer. Si mantienes la mano en el fuego, la ley natural se encargará de que tu mano se queme. No requiere de tus creencias, simplemente sucederá. La humanidad es como un niño pequeño que no quiere ser quemado, pero al mismo tiempo insiste en querer poner la mano en el fuego. Si no quieres sufrimiento autoinfligido y caos en tu vida, has de alinear tu comportamiento con la ley natural, conociendo la diferencia objetiva entre el bien y el mal, y eligiendo a través de la voluntad la buena acción sobre la mala. Las leyes funcionan sin errores todo el tiempo, y traen el resultado que estás creando. La verdadera libertad incluye posibilidades infinitas, lo cual, por definición, incluye la posibilidad de caos. Para que exista verdadera libertad, hemos de aceptar que las cosas pueden no ir bien todo el tiempo. En un territorio físico puede haber peligros, puede que no haya nada totalmente seguro, las cosas pueden ir mal. Pero, vivir en un estado permanente de miedo, se traduce en un bajo nivel de conciencia, lo cual crea caos. El caos trae más caos porque está basado en el miedo. Si de verdad queremos ser libres, la posibilidad de que se manifieste el caos ha de ser abrazada sin miedo. Salir de la conciencia del miedo es lo que nos llevará a la libertad. El miedo ante la posibilidad del caos es el equivalente al miedo a la verdadera libertad. Cuando dices, jamás podré creer que haya un sistema que pueda funcionar sin amos, ni siquiera puedo imaginar cómo sería, entonces la imaginación ha muerto en ti. La imaginación. La imaginación es la poderosa capacidad de la mente humana de visualizar un estado o condición diferente de la que ya está manifestada. Para crear un estado de existencia diferente del que se está experimentando actualmente, primero debe hallarse presente la imaginación, porque según el principio del mentalismo, para que en el mundo físico, plano de los efectos, se manifieste un estado diferente, primero ha de existir en la mente, plano de las causas. Si la imaginación ha sido asfixiada o destruida, control mental total, cualquier cambio positivo de nuestro estado de existencia se convierte en totalmente imposible. No hay un mayor estado de control que aquel en el que la imaginación está muerta. En dicho estado se encuentra mucha gente. Ante el miedo a un posible caos, la mayoría de gente defiende la legitimidad y continuidad de la autoridad y el gobierno. Por tanto, lo que de hecho están defendiendo es que es legítimo perpetuar la violencia y la esclavitud. Aquellos que, por miedo al caos, creen que la autoridad es necesaria y que ha de continuar, han sido doblegados a creer que la esclavitud humana es necesaria, y que ésta debe continuar para impedir el caos. La violencia y la esclavitud no pueden impedir el caos, porque son caos. Ya estamos en estado de caos. Olvida el miedo al caos, ya vives en él. Seguidores de órdenes. Apoyas un sistema maligno de la manera más efectiva obedeciendo sus órdenes y decretos. Un sistema maligno nunca se merece semejante alianza. La alianza significa tomar parte en el mal. Una buena persona resistirá un sistema malvado con toda su alma. Gandhi. La clase dirigente, los amos, la élite, no son los que mantienen en vigor este sistema de esclavitud. Lo mantienen quienes cumplen las órdenes. Cumplir órdenes significa hacer lo que se te ha dicho que hagas, sin juzgar por ti mismo si esa acción que te han mandado hacer es de hecho correcta o incorrecta.
Un individuo que sigue órdenes no puede estar ejercitando la conciencia, ya que ejercitar la conciencia significa que uno está eligiendo deliberadamente, mediante su libre albedrío, la acción correcta sobre la incorrecta. No puede seguir órdenes y ejercitar la conciencia de modo simultáneo, es imposible. Algunas consecuencias de cumplir órdenes. No podían derrotarnos militarmente, así que decidieron enviar sus ideólogos a las escuelas para entrar en la mente de los niños. Esto lo hicieron tanto nazis como comunistas. El feudalismo siempre ha sido una forma de socialismo. El socialismo planetario es el que lleva a que el Estado lo posea todo, ya que la propiedad privada no existe en realidad, los derechos bienes y los derechos de propiedad no existen. Todos somos sirvientes feudales, a esto se le llama neofeudalismo. El neofeudalismo es otra forma de esclavitud, es el nuevo orden mundial de la esclavitud. No importa de qué rama venga, si viene de la izquierda, se le llama comunismo, si viene de la derecha se le llama nacionalsocialismo o comunismo internacional socialista. Culpabilidad moral. Existe la culpa por la comisión de actos que resultaron en daño o pérdida para otros. Esto es lo que significa culpable, del latín culpa igual a fallo, en fallo, censura, merecedor de culpa. Quien cumple las órdenes siempre, en todo lugar y tiempo, es más culpable. Yo solo estaba siguiendo órdenes, nunca es una excusa ni justificación igual a crear un bien derecho, válida para el comportamiento inmoral y criminal. La dolorosa verdad. El cumplidor de órdenes siempre carga con más culpabilidad moral que el que emite órdenes por la razón de que el cumplidor de órdenes es el que de hecho lleva a cabo la acción, y al ejecutar semejante acción trae el daño resultante a la manifestación física. El cumplimiento de órdenes es el sendero a toda forma de mal y caos en nuestro mundo. Cumplir órdenes nunca habría de ser visto como una virtud por alguien que se considere un ser humano moral. Los cumplidores de órdenes son, en última instancia, los responsables. Son personal y moralmente culpables por cada forma de esclavitud y cada uno de los regímenes totalitarios que han existido sobre la faz de la tierra. Conclusión: cumplir órdenes no es una virtud, es el mal. En ello no hay ninguna moralidad en absoluto. No importa que quien dé la orden pueda ser alguien considerado un hombre santo. Responsabilidad vs abdicación. Aquellos que renuncian a la libertad esencial para comprar una pequeña y temporal seguridad, no se merecen ninguna de las dos y perderán ambas. Benjamin Franklin. La responsabilidad personal de elegir por sí mismo la acción correcta sobre la incorrecta siempre es de uno mismo, siempre pertenece al individuo. Se puede afirmar o imaginar que es posible abdicar en otro la responsabilidad personal de semejante elección, pero en realidad la responsabilidad no se puede delegar. Un individuo es siempre responsable de sus propias acciones, y punto. Acepta la responsabilidad por ti mismo, por tus acciones, tus pensamientos y palabras. Solo tú haces las elecciones, así que solo tú eres responsable de las consecuencias de tu comportamiento. La débil excusa de que tu jefe, o el Estado, lo esperaba de ti no contiene verdad ni justificación alguna. Al final del día tú juzgarás tu rendimiento y la contribución que has hecho a la creación. La mayoría de gente cree que es posible traspasar a otro individuo, grupo o entidad su derecho bien de la ley natural de defenderse a sí mismo. A través de la falsa declaración de que otro es mi protector o de que es la responsabilidad de otro protegerme y defenderme, intentan abdicar de su responsabilidad personal, que siempre les pertenece y de la que nunca se pueden desprender. Esto trata sobre el deseo de abdicar tu responsabilidad personal de defenderte a ti mismo en otra gente, solo porque tienes miedo al caos y no quieres tomar la responsabilidad de hacerlo por ti mismo. Esto trata sobre pensar del modo, yo entregaré mi libertad para estar seguro. En ese caso, disfruta de tu segura esclavitud. Autorrespeto vs autoodio. Autoodio. Los intentos de abdicar la propia responsabilidad personal de ejercitar la conciencia, y el caer en patrones de cumplir órdenes y justificación, ocasionan en la gente la condición psicológica subyacente del autoodio. De igual manera que quien cumple órdenes no puede ejercitar la conciencia, tampoco es posible que un cumplidor de órdenes se ame realmente a sí mismo. Estos dos estados no pueden existir simultáneamente. No puedes ser un seguidor de órdenes y amarte a ti mismo, es imposible. Son condiciones psicológicas contradictorias. El autoodio es creado cuando un trauma previo ha sido reprimido y enterrado profundamente en el subconsciente.
Un ser que se auto-odia está atrapado en un ciclo de trauma, abuso y victimismo. Ocurre un trauma, hay un abusador, hay una víctima y entonces el ciclo se repite a sí mismo porque a menudo el abusado se vuelve abusador. Ese es el rol del subconsciente, proteger a la mente consciente de las experiencias traumáticas, de modo que la mente consciente no se mantenga reviviéndolas y por tanto reexperimentándolas en la fisiología. Sin embargo, si nunca traemos ese material a nivel consciente, lidiamos con él y lo sanamos. Crece y crece hasta que al final nos destruye psicológica y espiritualmente. Sacar ese material de la sombra es un trabajo muy duro, es por eso que la gente no quiere hacerlo. Semejante trauma puede tomar la forma de sentimientos de insuficiencia, ya sean reales o imaginarios. Es un estado mental. Esta es una criatura, Gollum, sin vida, un robot de carne conducido por la fuerza del auto-odio que subyace en la siguiente mentalidad. Dado que yo he sufrido, yo causaré daño haciendo sufrir a otros. Están en la celda y aman estar ahí, no tienen deseo alguno de libertad. El único tipo de persona que no tiene deseo de libertad auténtica es la persona que está en el estado psicológico de auto-odio. Autorrespeto. La palabra respeto proviene del latín re igual a de nuevo. Expectare igual a mirar a. Por tanto, respeto significa mirar de nuevo a, echar otro vistazo a, echar otra mirada. Se trata de mirarte a ti mismo, echarte otro vistazo a ti mismo, introspección. El respeto empieza por ahí. No puedes dar algo que no tienes a alguien. Es por eso que los seguidores de órdenes no respetan a nadie, ya que no se respetan a sí mismos. Llegar a respetarse requiere un trabajo de introspección, y sacar de las catacumbas material sombra del que la mayoría de la gente quiere huir, pero solo el autorrespeto puede curar el auto-odio, la palabra perdida. La palabra perdida es un concepto de la francmasonería esotérica que representa un estado de conciencia que ha sido ampliamente perdido por la mayoría de los seres humanos. Para poder decir la palabra perdida, el ser humano ha de trabajar sobre sí mismo para obtener un estado de equilibrio entre los hemisferios del cerebro. En semejante estado de conciencia equilibrada uno ha llegado a conocerse a sí mismo, así como el funcionamiento del macrocosmos que significa la ley natural. Haciendo eso, esa persona ha llegado a entender la diferencia objetiva entre bien y mal, o como estos conceptos son referidos en la francmasonería como luz, que es el bien, y oscuridad, que es el mal. O la luz, que es el conocimiento del bien y del mal, y la oscuridad, que es la ignorancia del bien y del mal. La palabra perdida es no. La palabra perdida es dos cosas, es decir, un portal. Son las palabras en inglés no y no, no y saber. Ambas pronunciadas, no, en el estado de iluminación espiritual generado a través del conocimiento de la ley natural, el ser humano es finalmente capaz de decir la palabra perdida. No, es la palabra todopoderosa. Solamente cuando decimos no a quienes reclaman ser nuestros dueños, los amos que deciden qué derechos bienes tenemos o no tenemos, dejamos de externalizar el poder a cualquiera externo a nosotros mismos. Haciéndolo reclamamos todos nuestros derechos bienes, toda nuestra propiedad, que nos ha sido quitada sin derecho alguno. Tristemente, muy poca gente en nuestro mundo tiene el conocimiento, el cuidado y el coraje requerido para hacer esto. Debido a esto, la palabra no se considera perdida. La otra variante de la palabra perdida, no, saber tus derechos bienes. La razón por la que tienes que saber la diferencia entre bien y mal y por tanto saber qué derechos bienes tienes y no tienes es porque aquellos que no saben esas cosas nunca dirán la palabra perdida a alguien que afirma ser su dueño. No dirán no. La gran tarea, enseñar la ley natural a los demás. Educada e informada la masa de gente. Esa es la única confianza segura para preservar nuestra libertad. Thomas Jefferson. La educación y el conocimiento son la única solución al problema. Educación, del latín, educere, igual a sacar a uno fuera de algo. Significa sacar a alguien fuera de la oscuridad, fuera de la ignorancia. La verdadera gran obra, o gran trabajo de la luz, es enseñar la ley natural a los demás. ¿Ocurre y da el cambio? Quizás sí, quizás no, el resultado no está garantizado. Se necesita un cambio cuántico en la conciencia humana para que la humanidad se libere de su autoimpuesto estado de esclavitud. Quantum, en latín, significa una cantidad de algo.
En este caso, una cantidad de algo para devolver el equilibrio a las balanzas de la verdad y la justicia. Cierta cantidad de gente ha de estar haciendo el gran trabajo para ayudar a otros a recibir la verdad. Tenemos que alcanzar un número de gente de masa crítica para que la balanza se incline del lado de la verdad. En toda civilización en decadencia hay un pequeño remanente de gente que se adhiere al bien contra el mal. Los que reconocen la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y toman una postura activa en favor del primero contra el segundo. Ese pequeño grupo que todavía puede pensar y discernir, son los que tomarán una posición activa contra la decadencia política, social, moral y espiritual de sus días. Donald M. C. Albany. Desafortunadamente, este gran cambio no es un proceso automático, ni está garantizado que ocurra en absoluto. Podemos estar en esta condición durante muchísimo tiempo, y puede crecer como una bola de nieve hasta la total aniquilación y extinción de la especie humana. El resultado positivo no está garantizado. Depende del número de gente que en cantidad cuántica elige la verdad en vez del engaño. Si ocurrirá o no dependerá de la voluntad del humano de aprender la verdad y enseñarla a los demás. Esto implica un enorme esfuerzo y dedicación y, sobre todo, una enorme persistencia. No puedes rendirte, la continua aplicación de la voluntad es requerida. Esto es lo que resolverá este follón. Frase de la tradición alquimista, labore et constantia igual a trabajo y constancia. Las elecciones del comportamiento individual, ya estén basadas en la armonía o en la oposición a la ley natural, combinan en energía y efecto, y en el agregado que influyendo en la calidad de la experiencia humana compartida. Así es como se crea la realidad. En el agregado la humanidad está co-creando la experiencia colectiva compartida que estamos viviendo todos. No es un solo individuo el que crea la realidad que todos los demás experimentamos. Esta dinámica actúa como la perfecta expresión del principio de correspondencia, así como es arriba es abajo, y así como es abajo es arriba. Tal como el conjunto de unidades individualizadas de conciencia están co-creando la realidad, de esa misma forma la realidad macrocósmica será experimentada. Contrariamente al punto de vista de la nueva era, para que ocurra un cambio cuántico se necesita una cantidad de seres dispuestos. ¿Cuál es la verdadera gran tarea? La verdadera gran tarea solo puede ser llevada a cabo después de que uno se ha dado cuenta de la verdad en relación a la ley natural, y las acciones de uno mismo se han alineado con la ley natural. Uno no se vuelve iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, su oscuridad. Este procedimiento es desagradable y por tanto no es popular. Carl Jung. Ahí es cuando comienza, porque una vez has hecho eso, ya no estás en contradicción interna u oposición. Ahí es cuando puedes empezar legítimamente a mostrarlo a otra gente, porque lo sabes con suficiente profundidad, y de hecho has alineado tu comportamiento con ello. La gran tarea empieza en este momento. Es la ardua labor de apoyar a otros para que dejen de temer el mismo proceso de cambio positivo de conciencia que tú has atravesado. Es ayudarles a darse cuenta de que, al respaldar y consentir la legitimidad de la autoridad y del gobierno, las leyes de los hombres están de hecho respaldando y consintiendo la legitimidad de la esclavitud. Tratar de ayudar a que la gente reconozca por lo que son las creencias dogmáticas contenidas en sus falsas religiones, que retienen el proceso de la conciencia, impidiendo la entrada de la verdad y la ley natural. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Palabras atribuidas a Jesús en el Testamento de Mateo. Jesús igual a verdad, luz, conocimiento de la ley natural, conciencia crística. Muchas manos hacen ligero el trabajo. Si tenemos más gente involucrada en el esfuerzo, el proceso puede ir más rápidamente y suave. ¿Contra qué libramos realmente esta batalla? La batalla es contra nuestros demonios interiores, existentes en la mente humana. 1. Egos. Egos endurecidos en forma de conocimiento negativo. Es el concepto de que alguien ya sabe todo, no quiere mirar algo porque ya sabe lo que está pasando.
Es la ilusión del conocimiento, que puede ser peor que la propia ignorancia. La gente que está en este estado tiene un duro trabajo de limpieza mental para llegar al punto cero de no saber nada. Suelen ser superintelectuales o prisioneros del cerebro izquierdo. 2. Control mental emocional. Este viene dado de un par de maneras. A. La versión de la nueva era: si es desagradable, no quiero oírlo, no quiero verlo y ciertamente no quiero hablar a otro sobre ello, lo ignoro y desaparecerá por sí solo. B. La gente tiene un problema escuchando la verdad porque no les gusta la forma en la que les es entregada. Esta gente cree que puede determinar la veracidad del contenido de la información basándose meramente en cómo les hace sentir. Eso es una falacia. Literalmente creemos que tenemos razón al ignorar un mensaje de la verdad si el mensajero nos resulta de alguna manera desagradable. Miedo a la verdadera libertad. Las hojas simbolizan el rechazo de uno a poseer responsabilidad propia. Es el síntoma que se manifiesta en la copa del árbol. Grandes ramas y tronco del árbol simbolizan el aspecto psicológico, estando en el corazón mismo conduciendo el aspecto negativo del problema. Aquí está el auto-odio que nace de la falta de autorrespeto. La clase de gente que quiere vivir en perpetuo rechazo de su propia responsabilidad personal, porque tiene traumas anidados los cuales les han llevado a auto-odiarse y a la falta de autorrespeto. Es gente psicológica, emocional y espiritualmente inmadura, no ha crecido. Se definen como esclavos y niños. No han aceptado la responsabilidad personal, que es el distintivo de la verdadera madurez. Las raíces simbolizan donde se sitúa el factor causal de las otras condiciones psicológicas manifestadas. La mayoría de gente en la Tierra ha pasado por un tipo de trauma específico llamado abandono parental, que está en el mismísimo núcleo de la condición psicológica que llamamos condición humana. Hasta que no lidiemos con esos traumas psicológicos creados debido a temas de abandono, no estaremos llegando a las raíces del árbol del mal, no llegaremos a los temas centrales que deben ser entendidos. ¿Qué se requiere de aquellos que hacen esta gran tarea? 1. Necesitamos tener conocimiento del enemigo real, saber quién es. 2. Tenemos que volvernos devotos del servicio a la verdad y, sobre todo y principalmente, a los principios. 3. Necesitamos coraje y persistencia. 4. Necesitamos habilidades prácticas en el mundo. 1. Conocer al verdadero enemigo. El conocimiento del enemigo real es lo que tiene que venir primero. Aunque la gente perteneciente a ciertas sociedades secretas sea malvada, no son ellos los verdaderos enemigos, ya que ellos representan una diminuta porción de la población terrenal. Ellos no pueden controlar las mentes y los comportamientos de las masas de gente sin nuestro consentimiento, sin nuestra ignorancia. El verdadero enemigo es la masa durmiente, la masa hipnotizada. La humanidad se esclaviza a sí misma y esclaviza a los verdaderos Illuminati, a los que estamos iluminados igual a despiertos. Los maestros viven bajo condiciones de esclavitud debido a que están aquí con la gente ignorante, y están siendo esclavizados por la humanidad, por tanto, los esclavistas son la humanidad. El libre albedrío está siempre en existencia, y es cuestión de cambiar los pensamientos de uno mismo y cambiar las elecciones. Se trata de nuestra propia responsabilidad, que nunca puede ser sacrificada. 2. El servicio a la verdad. El servicio a la verdad es requerido. La verdad en sí misma es eterna, nunca puede ser destruida, pero la humanidad sí que puede ser destruida. Podemos ser destruidos cuando rechazamos actuar en servicio a la verdad. La verdad necesita ser defendida en todo tiempo y lugar, porque el ataque nunca termina y es ininterrumpido. Y si no vamos en su defensa, la voz de la falsedad, del engaño, de la maldad, del control mental, gobierna el mundo y la voz de la verdad no se oye. Es posible para nosotros co-crear un resultado positivo en este escenario, pero esto solamente se puede lograr si nos importa lo suficiente aprender la verdad por nosotros mismos y que desarrollemos el coraje de hablarla a los demás continuamente. Hasta que nuestra voz de la verdad se vuelva un coro ininterrumpido como la voz de las mentiras, el engaño y el control mental. 3. Coraje y persistencia. Las libertades de nuestro país merecen ser defendidas a toda costa. Es nuestro deber defenderlas contra los ataques. Traerá un designio de duradera infamia en la actual generación si debemos sufrir que nos las arrebaten por la violencia sin forcejear o ser engañados para abandonarlas por los artificios de hombres calculadores. Samuel Adams. Se necesita coraje.
Si amas la prosperidad más que la libertad, si amas la tranquilidad de la esclavitud más que la lucha anímica por la libertad, entonces vete a tu casa en paz. No buscamos tu consejo ni tus abrazos. Agáchate y lame la mano que te alimenta. Que las cadenas caigan suavemente sobre ti, y que la posteridad olvide que alguna vez fuiste nuestro compatriota. Se necesita persistencia. Estos son tiempos que ponen a prueba las almas de los hombres. El soldado de verano y el patriota de días soleados se encogerán del servicio a este país, pero quienes permanecen de pie ahora, merecen el amor y la gratitud de hombres y mujeres. La tiranía, como el infierno, no se conquista fácilmente. Sin embargo, tenemos este consuelo con nosotros: cuanto más duro el conflicto, más glorioso el triunfo. Thomas Paine. Hay solo 2 errores que uno puede cometer en el camino a la verdad: no empezar y no ir hasta el final. Bude. La persistencia y el esfuerzo constante son necesarios. Somos los vehículos mediante los que la verdad opera en el mundo. Es nuestra responsabilidad compartida ayudar a despertar a otros hablando continuamente la verdad, incluso si nos sentimos cargados con esta tarea, incluso si sentimos que nadie nos escucha, incluso si hace que todos los involucrados en este proceso se sientan incómodos. No se trata de sentirse cómodos o de quedarse en el conformismo, se trata de sacudir las cosas. La verdad es horrible y aún así ha de ser abrazada con dedicación hacia ella, incluso en su total horror. No debes pensar que porque has llegado a cierto punto de logro y avance eso ya es suficiente. Hasta que no nos iluminemos completamente y vayamos todos por el camino hasta la cúspide, no esperes que las cosas cambien y mejoren. La verdad ha de ser tomada en su totalidad. Necesitamos habilidades prácticas del mundo real. 4. Habilidades requeridas. Se necesitan habilidades, se requiere el conocimiento para llegar a un buen número de gente. Si quieres lanzarlo a lo grande, masivamente, necesitas toda la buena organización que la tecnología puede darte. Organización, necesitas buenas y poderosas habilidades organizativas. Comunicación, necesitas saber palabras, habilidades de comunicación, tener vocabulario. Has de organizar las palabras correctamente, has de ser capaz de comunicar conceptos de una manera muy lineal a la gente, de manera que puedan absorber la información fácil y directamente. Si te vas por las ramas no pillarán el concepto. Diseño gráfico, necesitas habilidades de diseño gráfico para hacer presentaciones. Presentación, necesitas habilidades básicas de presentación. Audio, necesitas habilidades de audio, a veces hay que trabajar con audio, podcasts. Video, edición de video. Páginas web, desarrollo de páginas web, mediante CMS gratuitos. Habilidades de redes de gente, networking, marketing y promoción. Necesitamos convertirnos en el nuevo medio de comunicación dedicado a la verdad y difundirlo al público. Nosotros somos la respuesta. Somos los iluminadores, los que ayudarán a iluminar a otra gente una vez que hayamos absorbido este conocimiento en nuestro interior. Tienes que compartir el conocimiento. Tienes que dar salida a ese conocimiento y dejar que fluya de ti hacia otros, y entonces vendrá más conocimiento. En la encrucijada. La edad oscura aún reina sobre toda la humanidad, y la profundidad y persistencia de este reino se está haciendo ahora evidente. Esta edad oscura no tiene barrotes metálicos, cadenas ni candados. En vez de eso, está basada en la desorientación y la desinformación. Pillados en una plétora de reflejos condicionados y conducidos por el ego humano, tanto el carcelero como el prisionero intentan infructuosamente competir con Dios. Todos son intratablemente escépticos sobre lo que no comprenden. Estamos poderosamente cautivos en esta edad oscura, simplemente por los términos en que hemos sido condicionados a pensar. R. Buckminster Fuller. El condicionamiento de nuestro pensamiento es lo que nos ha mantenido en esta prisión, y solo ahora está empezando a quedar clara para alguna gente la profundidad real de la edad oscura en la que vivimos. El apocalipsis ya ha ocurrido, ya acabó. Estamos viviendo en los tiempos posteriores al apocalipsis. Del prefijo griego, apo, igual a apartado de, alejado de, eliminado. Del verbo griego, kaliptain, igual a cubrir, ocultar, esconder. Por tanto, apocalipsis significa quitarle el velo a, desvelar, sacar algo de su escondite. El apocalipsis es la gran revelación o proceso de desocultación de la verdad a las masas de gente.
El velo ya ha sido levantado, la verdad ya está ahí fuera. Ha salido la verdad sobre lo que está pasando y ha estado pasando aquí en la tierra. La verdad ha sido desocultada. La disculpa, epáleyi. Lo que la humanidad ha de hacer es disculparse. No, es la palabra todopoderosa con la que reclamamos nuestro poder, pero yo estaba equivocado. Es la frase más potente que puede ser dicha por el ser humano. La palabra disculpa / apología, epáleyi, proviene del griego, apo, igual a apartado de, alejado de, eliminado. Del sustantivo griego, logos, igual a palabra. Por tanto significa, apartarse de la palabra, dada, retirar la palabra, retractarse. Disculpa / apología cósmica. El sustantivo griego, logos, proviene de el verbo griego, lego, igual a hablar o decir. Es de donde obtenemos la palabra, léxico, que proviene de el sustantivo latín, lex, legis, igual a ley. Y de nuevo está relacionado con el verbo griego, lego, igual a hablar o decir. Esto es así porque la realidad y la verdad han sido manifestadas verbalmente por el poder de la vibración, el poder vibratorio de la voz. El Creador dio origen al universo por el sonido, fiat lux, igual a que se haga la luz. El Creador, y no el hombre, es el Logos, el autor de la ley, el que manifestó / habló la ley en la existencia, en la creación del universo, porque la ley natural son las condiciones limitantes de la realidad manifestada llamado universo físico. El trabajo de la humanidad es aprender a escuchar la palabra del Creador, la verdad, y no la palabra y ley del hombre, y alinear su comportamiento a la ley del Creador. La ley natural igual a la ley espiritual igual a la ley moral igual a la ley divina igual a la ley kármica. La humanidad ha de hacer una disculpa / apología cósmica dándole la palabra, la autoría de la creación de la ley, al Creador. Nosotros pensamos que somos los autores, que somos las autoridades, alguien que escribe derechos bienes, alguien que se cree Dios. En definitiva, todo se reduce a que estamos contra un grupo de gente que creen que ser Dios, y poseer y gobernar a todos los demás. Es la esencia del ocultismo oscuro, enfermos psicópatas y lunáticos que creen ser Dios. Gente que espera gobernar el infierno en forma de prisión que han creado, con eso que ellos llaman su oscuro, nuevo orden mundial. Esta disculpa apología la conseguimos cuando abrimos nuestras mentes y corazones a la verdad y empezamos a decir la palabra perdida, no, a lo incorrecto, a la presencia del mal en nuestras vidas. Esta es una visión para iniciados que es conocida como pilares Yed o Hed. Estos pilares Yed representan la estabilidad y la iluminación, y representan el principio sagrado femenino de no agresión y el principio sagrado masculino de autodefensa. El iniciado es el iluminado que puentea ambos pilares y ha llegado al sitio de la iluminación cósmica que es representado con el disco alado de Mat, en la tradición fenicia, que se extiende en longitud entre ambos pilares. Mat era considerada una gran diosa madre en la antigua tradición egipcia. Ella era la fuerza, era una deidad personificada. Los antiguos fenicios no adoraban a una mujer física, era la personificación de la verdad y de la justicia, del orden y la ley natural. Ella estaba por encima de todas las demás deidades egipcias y fenicias, no había dios ni diosa superior a Mat. Era la diosa de la justicia y la virtud. Era la diosa que traía orden si te alineabas a ti mismo con sus enseñanzas igual a la ley natural. Así que ese camino medio, el pilar del medio, es lo que representa al iniciado. El cisma de la visión del mundo. La libertad natural del hombre es ser libre de cualquier poder superior en la tierra, y no estar bajo la voluntad o la autoridad legislativa de los hombres, y tener solo la ley de la naturaleza como su gobierno. John Locke. Vivir en armonía con la ley natural solo nos puede llevar a estas condiciones. Libertad, paz, prosperidad, la continuación de la especie, nuestra supervivencia física y nuestra evolución y progreso en la conciencia. Por el contrario, vivir en oposición a la ley natural nos llevará a este lado del árbol del mundo, traerá este mundo, este infierno de caos y destrucción porque vivir en oposición a la ley natural, solo puede llevar a estos estados. Control, esclavitud, guerra, caos, estancamiento evolutivo, la extinción de nuestra especie. ¿Cuál elegiremos? Eso sigue en el aire. Cada individuo ha de tomar su propia decisión y entonces eso se desarrollará en el conjunto, en la conciencia de masas.
La gente libre reclama sus derechos derivados de las leyes de la naturaleza, y no como regalos de los magistrados. Thomas Jefferson. Si queremos que las fuerzas del cosmos estén de nuestro lado, tenemos que aprender y adherirnos a los principios de la ley natural. Para mandar a la naturaleza, primero has de obedecerla. Francis Bacon. Si no alineamos nuestro comportamiento con ellos, la naturaleza no se va a poner de nuestro lado. Estará continuamente contra nosotros, y ella misma creará más forcejeo y lucha en nuestras vidas, y seguro que no la vamos a comandar. No comandaremos sus fuerzas con cosas como la energía libre para ningún propósito positivo, solo será usada para propósitos destructivos. Conclusión. Hay una ley, y es que el hombre debería amar a su vecino como a sí mismo. En unos cientos de años debería ser tan natural para el humano como respirar o andar erguido. Pero si no lo aprende, debe perecer. Alfred Adler. Espero que esto no llegue a durar ni unos cuantos cientos de años, pero basándonos en donde estamos no estoy tan seguro. Creo que lo podemos hacer mucho más rápido si aceptamos la llave que tiene el poder de abrir todas las cerraduras, todas las puertas, todas las jaulas, y eso es lo que implica el conocimiento de la ley natural. ¿Tomaremos la decisión de subir la escalera de la conciencia a través de un acto de nuestra elección, por nuestro libre albedrío y nuestro esfuerzo? No es una subida fácil, es difícil. No porque sea súper complicado aprender estos conceptos y verdades, sino porque involucra abandonar muchas cosas a las que hemos sido condicionados, pero que no sirven a quienes somos. Involucra un profundo trabajo introspectivo, pero si lo hacemos, podemos salir de la prisión que nos hemos autoimpuesto a nosotros mismos. Al equilibrar las fuerzas sagradas masculinas y femeninas interiores, y reconocer nuestra propia e inherente soberanía, sabiendo que nunca ha habido ni habrá legitimidad para la esclavitud, el control, y el gobierno externo de los seres humanos como sujetos, ese reconocimiento de la soberanía ha de ir de la mano de nuestro conocimiento de la ley natural, al ser un componente totalmente integrado de ella. Cuando entiendes la profunda conexión entre las enseñanzas del tarot y la de otras tradiciones esotéricas, concretamente está muy entrelazado a la enseñanza cabalística de las tradiciones mistéricas de Oriente Medio, entiendes que esta carta representa la voluntad de la creación y lo que es la creación en sí misma, lo que la mente del universo en sí misma y en última instancia quiere manifestar en la realidad física, una realidad física que no está separada del dominio espiritual, sino que está justo ahí. Esta carta es conocida como la Carta de la Justicia y está basada en la palabra latina, jus, igual a justo bien, ley. De ahí obtenemos la palabra justicia. Esta cara representa el equilibrio entre los pilares. Lado derecho del rey, sosteniendo la espada de la verdad con la mano. Lado izquierdo del rey, sosteniendo la balanza de la verdad y la justicia. El equilibrio resultante representa la soberanía, el alineamiento con la ley natural y, sobre todo, el alineamiento con la verdad y la manifestación del orden. Solo cuando alineamos nuestros comportamientos con los principios de la ley natural, somos capaces de ver la manifestación de lo que el universo mismo desea para nosotros, y nos está ayudando a crear justicia y orden. Si nos desapegamos de las cosas que nos mantienen limitados y rompemos nuestras cadenas mentales de esclavitud, podemos crear un mundo basado en libertad real. No es un trabajo fácil, pero es posible, se puede conseguir. Si elegimos hacer eso, veremos avances y cosas que vamos a crear que harán al mundo parecer tan drásticamente diferente que los cambios que vamos a experimentar serán tan positivos y transformadores que ni siquiera podemos llegar a imaginar cómo sería el mundo al otro lado de ese trabajo, al otro lado de esa transformación. ¿Lo haremos? Quizás, o quizás no. La respuesta vendrá de lo que veas en el espejo. Depende de cada individuo. Lex igual a Rex, la ley es el rey, fuente, Mark Passio, Seminario de Ley Natural parte 1, parte 2 y parte 3.